Hola a todos, mi nombre es Julián Silva y en el video del día de hoy voy a hablarles sobre la cultura en la colonia. La cultura en el periodo colonial se caracterizó por un fuerte proceso de europeización, no solo en el ámbito de las artes, sino también en el del modo de vida. Los colonizadores trajeron al continente americano tanto técnicas y estilos artísticos europeos como costumbres y tradiciones originarias de Europa. Sin embargo, muchas veces eso no supuso una erradicación total de las antiguas culturas precolombinas, sino más bien una fusión con estas, dando origen a la actual cultura mexicana. En el campo de la arquitectura se levantaron edificios religiosos y civiles, utilizando estilos como el gótico, el plateresco, el barroco o el churrigueresco. Fueron construidos conventos, iglesias, catedrales y palacios en prácticamente todas las ciudades coloniales importantes. La escultura, por su parte, se caracterizó por utilizar estilos como el renacentista, gótico, barroco, para realizar trabajos sobre piedra o madera. De especial importancia fue el uso del estofado, una técnica que consiste en cubrir las maderas con una capa de oro. La escultura de este periodo se basó principalmente en la elaboración de retablos y estatuas fachadas, destacando el retablo principal y la fachada de la catedral. Las figuras de mayor influencia en la escultura virreinal fueron los peninsulares Jerónico de Balbas y Manuel Tosa. En la pintura predominó la producción de retablos y retrasos de más religiosos, los cuales emplearon los estilos renacentista y barroco. Entre los pintores más importantes se encuentran el flamenco Simón Pereins, autor del retablo de Jurensky, el español Baltasar de Echave Orio, conocido por sus pinturas de los retablos de Xochimilco y Tablerco, y los novohispanos Cristóbal de Villapando, cuyas obras más significantes son las cuatro pinturas de la Catedral de México y la decoración de la cúpula del altar de los reyes de la catedral. Luego tenemos las instituciones evangelizadoras en la colonia. El arte como instrumento pedagógico para la evangelización de América fue impulsado gracias a la acción de dos instituciones religiosas, las misiones y los conventos. Desde el siglo XVI se organizaron las primeras misiones, grupos de religiosos predicadores que se asentaban en un lugar con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo e instruirlos en oficios para la extracción de metales preciosos, la agricultura, la creación de textiles y demás actividades productivas. Luego tenemos los conventos, que durante la colonia en América cumplieron la función de catequizar e instruir con la fe. En los conventos hacían su vida a las órdenes religiosas, cada una con una tarea de evangelización definida, educación y evangelización de hombres o mujeres. Además de estar conformados por las partes tradicionales heredadas de Europa, las iglesias y el claustro, en América, estos complejos arquitectónicos añadieron la capilla abierta o de indios, un recinto para catequizar y administrar los sacramentos a los indígenas. Luego de esto tenemos los colegios, universidades e ideas. Junto a la religión, la educación fue un instrumento de implantación de la cultura española en América. Para cumplir con este fin, la educación colonial tuvo las siguientes características. El elitismo, que para destinarlos al privilegio de gobernar, solo los españoles y los blancos criollos de sangre pura y en cierta medida la nobleza indígena tenían el acceso. Luego, seguía el dogmatismo y el absolutismo, que era que los contenidos eran impuestos desde la metrópolis y no eran cuestionables. Después tenemos el aprendizaje memorístico, que trataba de que la pedagogía se basaba en la expedición, en la repetición textual de las lecciones. Seguido tenemos el patriarcalismo, que se trataba de que las mujeres de familias adineradas podían recibir una educación. Generalmente esta era limitada
a las primeras letras e instrucciones de oficios domésticos. Seguido, también tenemos la religiosidad, que entre los conocimientos impartidos se encontraban los sagrados escrituras y la educación religiosa. Por último, tenemos la rigidez, que se implementaba con severidad y castigo físico como medidas disciplinarias para su educación. Las misiones científicas europeas y su impacto cultural en América Andina. Durante el siglo XVIII, la corona española contrató los servicios de científicos, militares y navegantes extranjeros, y financió proyectos de exploración para profundizar los conocimientos sobre el territorio americano. Una de las expediciones botánicas que también fueron patrocinadas por la corona española fueron la de Ruiz y Pavón en Perú y Chile, la de Martín Cese en México, California y Guatemala. Tenemos varias misiones. Quizá una de las más importantes fue la de Charles Darwin, quien fue un naturalista que formuló las bases de la teoría de la evolución, expuesta en su obra sobre el origen de las especies, en 1859, la cual formuló luego de su viaje a América. Entre las obras que ejercieron gran influencia en su pensamiento se encuentra El viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, de Alejandro E. Humboldt. Uno de sus aportes más importantes fue que planteó la posibilidad de que una especie se transforme en otra. Seguido de esto, también planteó la descendencia como la ramificación de un árbol evolutivo. Así, se descartó la teoría de Lamarck sobre la evolución independiente de las especies. Otro tema más importante es la estratificación social en la colonia. La estratificación social da cuenta de la desigualdad ubicación de grupos dentro de una sociedad, así como de los individuos dentro de cada grupo. El estrato es un conjunto de individuos que comparten una misma posición social y que reciben los mismos beneficios o perjuicios por inclusión. Tenemos también las castas y los estamentos. En la colonia, el sistema de estratificación social fue mixto, que se puede entender desde conceptos de estamento y casta. En el primer estamento teníamos a los virreyes, capitanes, generales, etc. También teníamos a los oidores y magistrados. Y en lo religioso teníamos a los obispos y arzobispos. En el segundo estamento se encontraban los blancos adinerados, como los criollos, que ejercían profesiones liberales, eran comerciantes o funcionarios de menor rango. Por último, teníamos al tercer estamento, que era la gente sin capacidad económica explotados por un estamento superior. Constituían un grueso de la población de la colonia. Otro tema muy importante fue la mujer en la colonia. Al igual que las sociedades antiguas y medievales, durante la colonia no hubo un solo tipo de mujer, sino tantos como las castas y los estamentos. No todas cumplían las mismas funciones ni tenían los mismos derechos. Sin embargo, tenían en común estar sujetas a una sociedad patriarcal, por lo que sus roles estaban determinados por el hombre y las necesidades de reproducir este tipo en la sociedad. No obstante, para la mujer de élite en América hubo ciertos procesos respecto a la mujer medieval, que conservaba las tradiciones castellanas, entre ellas la religiosidad católica. También tenía como característica consolidar el modelo de la familia, criar a los hijos, prepararlos para la vida social, enseñarles modales, administrar los asuntos domésticos. Por último, tenía el proceso de facilitar el traspaso de las herencias. Luego, teníamos a la mujer mestiza, que no estuvo tan encerrada en el hogar como la mujer de élite, pues debía dedicarse a las labores productivas fuera de su casa, como sirvienta, lavandera, costurera, pulpera o lo que sea que tuviese mayor contacto con el mundo externo. Por último, tenemos el tema de la resistencia indígena. En el contexto de choque cultural y de la desigualdad social, la colonia fue un periodo conflictivo,
La resistencia indígena contempló desde métodos pasivos en el quehacer diario, al conservar el secreto de sus creencias y costumbres, hasta los enfrentamientos armados, que eran más frecuentes lejos de las ciudades. Las sublevaciones. En la segunda mitad del siglo XVI se desencadenaron los primeros ataques armados de los indígenas contra los españoles, impulsados por excesos cometidos por los misioneros para imponer su fe a los aborígenes. Las sublevaciones del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII fueron numerosas las sublevaciones y rebeliones indígenas. Sus principales motivaciones fueron la imposición de una economía y una estructura social ajenas, la reforma borbónica, la trauma de invasión y la desigualdad.